Ah, No, no, ok. Estamos bien. Tú me avisas. Ok, listo. Vamos entonces a... Les pido por favor que inclinen sus rostros para hacer una oración. Señor, te damos gracias esta mañana, en este día. Nos das un nuevo día más de vida, Padre. Aquí estamos y nos queremos humillar una vez más delante de ti y pedirte, Señor, que sigas ayudándonos y que esta mañana, Señor, nos ayudes una vez más con tu palabra y que tu bendita palabra siga obrando en nuestras vidas, dándonos sabiduría, que tu palabra nos dé respuestas a nuestras interrogantes. Te pido, Señor, esta mañana que una vez más me uses para compartir tu palabra, siempre deseando que tu palabra nos bendiga, sea una bendición para nuestras vidas. Ayúdame con tu sabiduría y con la dirección de tu Santo Espíritu. Y que esta palabra también sea de bendición para todos aquellos que puedan vernos a través de esta transmisión del Facebook Live, que las familias también sean bendecidas. Queremos aprovechar para orar por todas nuestras familias, donde tú los tengas en este momento, que tú los cubras con tu preciosa sangre, que tú suplas sus necesidades, Padre. Queremos orar por todas las familias que están sufriendo por el tema del coronavirus, que tú traigas consolación, Espíritu Santo, a sus vidas, y por todos los que están enfermos en los hospitales, aquí en nuestro país, en Costa Rica y en todos los países del mundo. Trae consolación y trae sanidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Gloria al Señor. Entonces voy a compartirles el tema punto de quiebre. Se llama el tema de este día. Y en el diccionario la definición que da para punto de quiebre es esto. Se denomina, o sea, punto de quiebre se denomina de esta manera al suceso o evento que conlleva a un cambio brusco o radical en la idea, posición o sentido que se tenía hasta ese momento. Algunos sinónimos para punto de quiebre en el diccionario son punto crítico, punto de ruptura, punto límite, momento crítico y punto decisivo. Son algunos sinónimos para las palabras punto de quiebre. Por ejemplo, hablando del punto de quiebre, bueno, muchos de nosotros quizás, como en mi caso, ya mi padre no vive, ¿no? Mi padre falleció, de algunos de nosotros ya no tenemos a la madre viva o algún otro familiar. Pero el ejemplo es, la muerte de su madre fue para él o para ella un punto de quiebre que hizo que dejara esa vida alocada. ¿Entendieron? El ejemplo. Ese es lo que produce o lo que puede producir un punto de quiebre, ¿no? O una situación, en este caso penosa, pero se convierte en un punto de quiebre que nos ayuda a tomar decisiones. Podemos decir que el punto de quiebre es una situación que Dios usa y permite para provocar una reacción o decisión que finalmente obre para bien para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice la Escritura, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En Romanos 8:28, capítulo 8, versículo 28 del libro de Romanos, dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, amén. Amén.
Voy a leerles un comentario aquí. Aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en la más amarga desilusión, aún cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de estas situaciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aún si se mantiene la situación difícil, Dios garantiza buenos resultados al final, inclusive una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Como cristianos, aún como cristianos o cristianas en el caso de las damas, cada uno de nosotros llegaremos en algunos momentos a puntos de quiebre, a situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones. Decisiones que tienen que ser tomadas en base a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la paz de Dios. En el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1. Busquemos, por favor. Estamos hablando esta mañana a punto de quiebre, amén. Amén. Gloria al Señor. 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gloria al Señor. ¿Qué encontramos aquí? Que, como digo, hay momentos en nuestra vida que vamos a llegar a un punto de quiebre para tomar decisiones. Y aquí podemos sustentar a través de esta escritura que Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida, y una de los motivos por el cual Él permite esas situaciones es para conocer qué hay en nuestro corazón. Porque Dios quiere saber a través de esas situaciones que nos van a llevar a un punto de quiebre. Dios quiere saber si aún ahí nos vamos a seguir manteniéndonos fieles a Él. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 14, por favor. Punto de quiebre estamos hablando esta mañana. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Quiero repetirles una vez más. Van a haber situaciones de puntos de quiebre en tu vida. Dile al que está al costado, prepárate para el punto de quiebre. Va a haber puntos de quiebre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios lo permite muchas veces para saber cómo está nuestro corazón, para ver si vamos a seguir fieles a Él. Y dentro del punto de quiebre que nos va a llevar a tomar decisiones, hay que considerar lo que dice Proverbios 11:14. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay que seguridad. Proverbios capítulo 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Están ahí?
Mas en la multitud de consejeros que se afirma. Frente a ese punto de quiebre que te va a llevar muchas veces a tomar alguna decisión, algún cambio en tu vida, es necesario, y la palabra nos aconseja, buscar ¿qué? Consejeros. ¿Buscar qué? Consejería. Consejeros que nos ayuden y que sus consejos estén de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es muy importante considerar. Por eso es que la Biblia a nosotros nos exhorta y nos anima a escudriñar las Escrituras, para que los consejos que tú vas a recibir, tú sepas bien que estén alineados a la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Amén. De ninguna manera deben haber consejos basados en el amedrentamiento o en la amenaza o en la maldición. ¿Qué significa amedrentar? Atemorizar, hacer que alguien sienta miedo o temor. Eso es lo que significa ¿qué? Amedrentar. Ningún consejo debe ir basado en hacerte tener miedo, en amedrentarte o en amenazarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O en provocar que alguna maldición va a venir sobre tu vida. Sino que el consejo, repito, tiene que estar basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Frente a un punto de quiebre y cosas que tú vayas a querer decidir, los consejos que vayas a recibir tienen que ser fundamentados en la palabra. Gloria a Dios, hermano. Amén. Busquemos ahora el capítulo 11 del libro de Salmo para seguir hablando punto de quiebre esta mañana. El libro de Salmo capítulo 11 es algo muy importante para cada uno de nosotros. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asetear en oculto a los rectos de corazón. Versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Verso 6. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto que mirará su rostro. Si fueren destruidos los fundamentos, dice el versículo 3, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué significa esto? Si alguien en la vida te ha defraudado, si alguien te trató mal, si estás pasando por un momento de punto de quiebre en tu vida, tú y yo debemos saber que Dios nunca nos abandonará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cualquiera sea la decisión que tomes, Dios siempre permanecerá fiel a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios siempre va a permanecer fiel a tu lado. Hablando de ese punto de quiebre, que algo se quebró o alguna decisión has tomado, acuérdate que el Señor siempre va a estar contigo. Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Gloria a Dios, hermano. Amén. Vamos a ver esta mañana algunos ejemplos. El primer ejemplo que quiero ver con ustedes está en el libro de Lucas capítulo 15. El ejemplo del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, por favor. Bueno, quisiera preguntar a las personas que nos están viendo por el Facebook Live si hay alguna persona ahí
si están recibiendo bien el audio, es importante saber que tu opinión, porque estamos esta mañana usando un nuevo método para predicar, nueva tecnología. Si alguien podría decirnos que vamos bien o de repente falta un poquito de audio, de volumen, por favor. Me avisas, hijo, si alguien comenta. Lucas capítulo 15, por favor. ¿Lo tienen? Esta es la historia del hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos, mayor y menor. El menor de ellos tomó una decisión. Diga conmigo, tomó una decisión. Llegó a un punto de quiebre ese muchacho. ¿Que lo llevó a qué? Todo correcto. A tomar una decisión. Él le dijo a su padre, no, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Pero en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Es lamentable lo que hizo este muchacho. Pero cuando la Biblia dice no muchos días después, eso nos enseña o podemos discernir que este muchacho en ese punto de quiebre toma una decisión, pero en el momento que él toma la decisión no sale de la casa, sino que se queda unos días más. Por eso dice que no muchos días que puede ser que en esos días el papá haya tratado de convencerle o haya estado dándole algunos consejos para que no tome esa decisión. Pero finalmente el muchacho en ese punto de quiebre que para tomar esa decisión de repente sabe Dios qué cosas le pueden haber ocurrido a él o qué cosas le vinieron a la mente. Pero finalmente él dijo, me voy. Juntó lo que le corresponde y se fue. ¿Están aquí esta mañana? Amén. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, en esta historia yo no encuentro a un padre amenazando al hijo. Yo no encuentro a un padre diciéndole, mira, si tú te vas a ir mal, desgraciado. ¿Sigo o no sigo, hermano? Siga. Yo no encuentro eso. Yo no encuentro eso. Por eso los consejos tienen que estar basados en la palabra. Yo no encuentro a un padre amenazándole ni deseándole que le vaya mal. Yo encuentro a un padre que lo respetó. Seguro lo aconsejó, pero lamentablemente al muchacho le fue mal. Por eso es que el muchacho regresó donde el padre. Y él tuvo otro punto de quiebre cuando él se vio que había fracasado, que lamentablemente le había ido mal. ¿Y cuál fue ese otro punto de quiebre? Que él reaccionó y dijo, yo no puedo seguir viviendo así. Voy a ir donde mi padre. O sea, esa situación la usó Dios para hacerle ¿qué? Reaccionar. Ese punto de quiebre jugó a su favor y dijo, no, en la casa de mi padre estoy mejor que acá. Pero yo creo que este muchacho tomó esa decisión cuando estaba ahí deseando la comida de los cerdos, porque él sabía que el padre le iba a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él sabía que el papá, ¿por qué? Porque el papá no lo mandó mal, el papá no lo amenazó, el papá respetó su decisión. Le fue mal, pero luego en el punto de quiebre, ¿qué? Retornó a su casa. Gloria a Dios. Amén. Verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es como yo les enseñé alguna vez, ¿no?
este muchacho regresó, usando el ejemplo de clamor en el barrio, ¿no? Regresó y de frente le dijo a Caballero, de una vez, mándame para la zanja. ¿Sigo o no sigo, hermano? Siga. Directo le dije, porque él reconoció. O sea, él no vino, ¡ey! No. Digo, yo he pecado. Reconozco que me fue mal. Ayúdenme. Porque el muchacho fue admitido nuevamente en su casa. Pero, diga conmigo, pero ya lo había perdido todo. Ya lo había perdido todo. Por su propia decisión. Le fue mal. No le vamos a condenar. Pero él tiene que reconocer que lo perdió todo. O sea, él entra al hogar, ¿no? A restaurarse. A que Dios lo levante nuevamente. Pero él tiene que reconocer y decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Estoy dispuesto a aceptar la disciplina del Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿Sigo o no sigo? Siga. Me parece que esa parte no les ha gustado, pero no importa. Números capítulo 14 para mirar otro ejemplo. Números capítulo 14. Números capítulo 14, para ir resumiendo, habla del pueblo de Israel que fue sacado de la tierra de Egipto para que Dios los lleve a Canaán, a la tierra prometida. Previamente, Dios le dice a Moisés, envía 12 espías para espiar la tierra. Después de 40 días, los 12 espías regresan y 10 de ellos dieron un informe que ocasionó desánimo en el pueblo. A tal punto que el pueblo se puso a llorar cuando estos 10 espías les dieron el informe. No, que la tierra seguramente sí es buena, pero hay gigantes y que los gigantes nos van a comer. Y esos informes de esos 10 espías causaron miedo en el pueblo. Y el pueblo reaccionó de esta manera. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Llegaron a un punto de ¿qué? ¿Punto de qué? De quiebre. Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En ese punto de quiebre, porque ellos tenían miedo de los gigantes, en esa situación de miedo, de angustia, ellos comenzaron a llorar y estaban decidiendo. ¿Qué cosa es lo que estaban decidiendo? Volver a Egipto, volver al mundo. Por eso es que un punto de quiebre te va a llevar a ti y a mí a tomar una decisión. Y hay que ver que la decisión esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y la decisión que ellos estaban tomando era regresar otra vez a la esclavitud, otra vez al mundo, otra vez bajo el gobierno del diablo. Por eso ellos dicen al final del verso 3, no nos sería mejor volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche. Entonces, aquí vemos a Josué y a Caleb, que eran de los que habían ido a la tierra prometida.
junto con los otros 10. Pero ellos traían otro mensaje. Ellos comenzaron a traer un mensaje de aliento al pueblo. A ese pueblo que estaba llorando, ellos le dijeron, sí vamos a poder. Confiemos en Dios. Si Dios se agrada de nosotros, vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos a dos hombres de Dios, dos de ellos, que comenzaron a traer ánimo al pueblo. Y en el verso 9 les dicen, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces ellos se encontraron con un pueblo miedoso, temeroso, y al final ellos le dicen, no sean rebeldes. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, yo acá tampoco encuentro a dos líderes amenazando. ¿Sigo o no sigo, hermano? Siga. Yo no encuentro acá, no, les encuentro hablando, ministrando, mostrándoles el camino a través de la palabra de Dios. Encuentro a dos líderes animándolos, sí vamos a poder, vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo. Para hablar de Daniel. Daniel capítulo 6. Capítulo 6, por favor. Fíjese acá en Daniel capítulo 6. Dice, verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Están ahí? Amén. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dijeron, no hay manera de acusarlo, porque él anda bien, pero hay una manera en que podemos tenderle una trampa, en relación con su Dios. ¿Están aquí? Amén. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué estaba prohibiendo? Que nadie adore a ningún dios que no sea quien ¿dónde estamos? 9. Que nadie adore a cualquier rey que no sea el rey de ellos. Es lo que habían firmado, se estaba prohibido. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Diga conmigo, punto de quiebre. Ahí estaba, ahí había un punto de quiebre para él.
porque él se enteró que ella no podía adorar a Dios. Entonces dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía ¿qué? Hacer. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo caso omiso al edicto del rey. Y más aún, se puso a orar, ¿cuánto? 3 veces al día. A su Dios, al verdadero Dios. Entonces estos hombres, cuando se enteraron de eso, lo encontraron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esta gente fue donde el rey y le dijeron, señor rey, usted firmó un edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Qué pasó aquí? Lo echaron ¿a dónde? Al foso de los leones a Daniel. Entonces, frente a una situación crítica, a un punto de quiebre, ¿qué hizo Daniel? Se mantuvo fiel a su Dios. Dile al que está al costado, manténgase fiel al Dios de los cielos y a la palabra de Dios. No importa por cualquier situación que estés pasando, agárrate de la palabra y sigue adorando al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La historia enseña de que finalmente lo echaron en el foso de los leones, pero los leones no lo hicieron nada. Amén, hermanos. Amén. Dice acá, verso 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque el rey le dolió en su corazón haber firmado ese edicto que provocó que a Daniel lo echen injustamente en el foso de los leones. Y el rey, verso 19, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces el Dios fue temeroso, a ver, voy a ver si está vivo. Y ahí andaba vivo, porque un ángel de Dios lo libró de la muerte, porque él se mantuvo en un momento crítico fiel a Dios. Vuelve a decir a tu compañero, mantente fiel al Dios de los cielos. No importa el punto de quiebre que usted esté pasando, no importa la situación o la decisión que haya tomado, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? No tenga miedo, manténgase firme al Dios de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Amén. Veamos el ejemplo de Job, capítulo 2 del libro de Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? El hermano Job pasó por unas pruebas difíciles. Y él también llegó a un punto de quiebre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y uno de los puntos de quiebre que vamos a ver aquí esta mañana se trata en un momento en el cual él tuvo capítulo 2, versículo 9. En el capítulo 2, versículo 9, ya Job había sido probado de muchas maneras. Sus hijos habían muerto, todos sus ganados, todas unas pruebas difíciles. Y en esa situación se presenta su mujer en el verso 9, al verlo a Job, fíjese el verso 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. 9. Entonces le dijo su mujer,
aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Diga conmigo, punto de quiebre. Diga conmigo, situación picante. Picante estaba acá la cosa. Porque su mujer le dijo, maldice a tu Dios. La mujer le dice, ¿sabe qué? Maldice a ese Dios. Verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, ¿con qué? Con su labio. Este es algo picante para los que estamos casados, los que tenemos mujer. Usted tiene que, en el momento preciso y con sabiduría, alinear a su mujer. ¿Sí o no, sí, hermano? Tiene que alinear. Sobre todo cuando ella te dice, maldice a ese Dios, ya no le sirva. No, no, no. Alíñese usted a la palabra. A su nombre. Gloria a Dios. Alíñese usted a la palabra. No, que ya olvídate de Dios, que vamos a vacilar. No, no, no. Vaya a vacilar usted sola. Yo voy con Cristo. Amén. ¿Sigo o no sigo, hermano? Sí. No, que mira, que estás ahí todo sarnoso, ya no hay plata. No, hombre, maldice a ese Dios, que Dios ni que... No, 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 le digo Job. No, no, no. Yo voy a estar fiel a Dios en las buenas, cuando hay y cuando hay. Ahí vas a saber si realmente ella va a estar contigo o no. Plin, plin, plin. Gloria a Dios, hermano. Pero aquí está hablando de una mujer que quería al hombre sacarlo de los caminos de Dios. ¿Sigo o no sigo, hermano? ¡Siga! Aquí está hablando de un hombre que estaba aprobado. Él no se había ido al mundo. Él no se fue a pecar. Él estaba íntegro. Sino que como había perdido todo, la mujer lo provocó para que él maldiga a Dios. ¿Sigo o no sigo, hermano? Siga. Diga conmigo, sin embargo. Sin embargo. Tú también como mujer puedes alinearlo al hombre a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tú también puedes decirle, no, papito, si usted no se alinea, ni pretenda subir a este árbol de mamey. No. A su nombre. ¡Gloria a Dios! También tú como mujer, no, papito, te están dando más. Yo voy a seguir fiel a mi Dios, así que si usted no se endereza, no hay mamey. ¿Sigo o no sigo, hermano? No, no, así no son las cosas, señor. Capítulo 26 del libro de Mateo. Porque siempre nosotros tenemos que considerar al Señor Jesucristo como el ejemplo máximo de todas las cosas. Así que si tú tienes un novio o un esposo que no está alineado, dile, conmigo no van esas cosas, papi. O vamos con Dios o no hay nada. Vaya usted a llorar al río. Mateo capítulo 26, ¿están ahí? Aquí vamos a ver el punto de quiebre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
¿Están ahí, hermanos? Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba en un punto de ¿qué? De quiebre, porque él sabía que iba a morir. Sin embargo, en ese punto de quiebre, él le dijo a su padre, pero no sea como yo quiero, sino que como tú. En un punto de quiebre, hermano, que vamos a llegar en algún momento, hay que buscar siempre que se haga la voluntad de Dios. ¿Están aquí esta mañana? Busquemos la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, que no se haga como yo quiero, le dijo el Señor Jesucristo a su Padre, que sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y cualquier decisión que vayas a tomar, ten paz y que se haga la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a ir concluyendo. Segunda de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo tomó varias decisiones en su vida. El apóstol Pablo era predicador. Era un trastornador. A donde él iba trastornaba las ciudades porque él predicaba a Cristo. Y muchas veces él fue encarcelado. Pero aún él estando en prisión, él un día dijo, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y seguía predicando. Dile al que está al costado que un punto de quiebre no te lleve a dejar de predicar el evangelio, a dejar de creer en Dios y en su palabra. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios que dice, no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esto es un buen punto. Porque él en los puntos de quiebre, él nunca dejó de predicar la palabra. Él nunca dejó de ser fiel a Dios. Y una de las razones por las cuales él se mantuvo fiel es porque él pensaba en los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él pensaba en la congregación, en el pueblo de Dios. Y él decía, si yo reniego de mi fe, si yo me aparto de Dios, ¿qué va a ser del pueblo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso él decía, por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse así. Así mismo. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Aquí a Hebreos capítulo 12, verso 1, habla de nuestro Señor Jesucristo, que en el punto de quiebre, él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dile a tu compañero, usted tiene que mirar el gozo puesto delante tuyo, como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué él sufrió la cruz?
¿Por qué cuando a él le decían en ese punto de quiebre, a él le decían, bájate de esa cruz? Si eres hijo de Dios, a ver, bájate de esa cruz. Porque el diablo sabía que en esa cruz estaba la victoria. Por eso quería impedir la muerte de Cristo. ¿Por qué Jesús se mantuvo en esa cruz? Porque él tenía un gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo que él tenía puesto delante de él? ¿Cuál era ese gozo que él estaba mirando en la cruz? Éramos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Él dijo, si yo me bajo de la cruz, Jaime Núñez, que es un drogadicto, no se va a salvar. Y por él voy a sufrir. Por él voy a menospreciar el oprobio. Por él, en este punto de quiebre, me voy a mantener fiel. Tú también tienes un gozo puesto delante de ti. Tú dices, en este punto de quiebre, me voy a mantener fiel porque yo tengo hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo voy a hacer por mi madre, por mis amigos. Como dijo Pablo, yo sufro por amor a los escogidos. Porque todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Porque si sufrimos, dice la Biblia, reinaremos con Él. Amén. Cuando tú te mantienes fiel, no nomás lo estás haciendo por ti, sino también por los tuyos. Amén. Porque el Señor sufrió en la cruz por amor a nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto que delante de él. ¿Cuál era el gozo delante de él hasta ahora? El gozo de él son los drogadictos, los alcohólicos, las madres que sufren, los jóvenes. Por ellos murió él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ellos, en ese punto de quiebre, se mantuvo fiel. Es válido que yo te diga esta mañana que tú te mantengas fiel por amor a Dios, por ti mismo y también por los tuyos. Por eso yo muchas veces les enseño a ustedes una de las mejores maneras de demostrar que amas a tu familia es que nunca más usted vuelva a las drogas y al alcohol. Usted va a demostrar ahí que ama a su familia. Porque ese es el gozo que usted tiene puesto delante suyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Tú te mantienes fiel por amor a tus hijos, por amor a tus padres. Ese es el gozo que tú tienes puesto delante de él. ¿Punto de qué? De quiebre. Estamos hablando esta mañana. Quiero concluir con el libro de Efesios, por favor. Capítulo 6. Amén. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el punto de quiebre? Que nosotros no debemos provocar que nuestros hijos, finalmente, por nuestra provocación, por nuestra carnalidad, que nuestros discípulos tomen decisiones en ese punto de quiebre y se vayan para el mundo y tomen decisiones equivocadas. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros los padres a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación de ¿quién? Que lo hagamos todo bajo la dirección de Dios, no en tu orgullo, no en tu carnalidad, porque eso puede provocar que ellos en un punto de quiebre tomen decisiones equivocadas. Y si eso hemos hecho, y si eso hemos causado, nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Necesitamos reaccionar, porque la Biblia también habla de que no debemos de ser piedra de tropiezo. ¡Ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeños!, dice el Señor Jesucristo. Y hablando de punto de quiebre, debemos evitar, debemos cuidarnos para no ser piedra de tropiezo para otras personas, que provocados por nosotros mismos toman decisiones que al final, tú provocaste esa decisión en él. Y al final, lejos de reconocer que tú lo provocaste, lo amenazas. ¿Sigo o no sigo, hermano? Siga. Lo amenazas y dices, te va a ir mal. ¿Cómo que le va a ir mal? Arrepiéntete y reconoce que como padre, como líder y como pastor, muchas veces hemos fallado.
¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y que esta mañana tú nos des sabiduría con tu palabra. Sabemos, Padre, que van a haber situaciones de puntos de quiebre en nuestras vidas. Y frente a esas situaciones te pedimos que tu sabiduría nos ayude y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre. Que como líderes y padres de familia nos ayudes a no provocar a ira a nuestros hijos, a nuestros discípulos. Y que nos mantengamos bajo la dirección de tu Espíritu y que podamos servirte con sabiduría, sin amenazar, sin provocar. Y ayúdanos, Señor, a actuar con tu sabiduría. Y la sabiduría, que sea la sabiduría de tu bendita palabra. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por haberme escuchado y gracias a los que nos han escuchado a través del Facebook Live. Que Dios los bendiga y nos encontramos el miércoles 8 de la noche. Dios mediante, Dios primero, como decimos aquí en este hermoso país de Costa Rica. Dios me los bendiga a todos. Amén.